palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe, como siempre con la palabra de parte de nuestro Dios, la palabra que nos invita a seguirle, a buscarle, a instruirnos. Palabra de parte del Señor. Juan capítulo 5, del versículo 1 al versículo 16, relata la historia de el paralítico de Betesda. Dice la Escritura: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice esta escritura que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esa es la historia de el paralítico de Betesda. Pues el Señor pasó, dice la Escritura, un tiempo indeterminado en tierra Galilea, en Galilea, del que Juan, este evangelio, solo nos cuenta el milagro de la sanidad del hijo de un noble en Capernaum. Porque como lo vemos en el transcurso del evangelio, el evangelio de Juan no pretende contar una historia completa de la obra de Jesús, sino que el evangelio de Juan escoge determinados incidentes o pasajes o escenas o vivencias que sirven para demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que las personas lleguen a creer en Él y tengan vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Si queremos saber lo que ocupó al Señor en ese tiempo del que Juan guarda silencio, hay que leer los otros 3 evangelios en los que encontramos detalles un poco más intensos del ministerio que Jesús llevó a cabo por donde estuvo y lógicamente también Galilea. Pero la Biblia dice que Jesús regresa nuevamente a Jerusalén con motivo de la fiesta de los judíos. Recordemos que en su visita anterior el Señor presenta con toda claridad las pretensiones mesiánicas, es decir, se está mostrando como Salvador.
cuando Él purifica el templo. Recordemos que eso despertó oposición, presentó hostilidad en medio de los judíos, y que ahí hay una enseñanza. Cuando tú compartes la palabra abiertamente, en muchos casos se va a presentar oposición y se va a presentar hostilidad, pero es nuestra labor, nuestra tarea. La Biblia también habla de la segunda visita a Jerusalén y habla de la actitud de los judíos, que esa actitud se endureció aún más contra él, hasta el punto en que se ponen de acuerdo en perseguirle y procuran matarle, lo que acabamos de leer en el relato de el paralítico de Betesda. Más adelante, él nuevamente en Jerusalén, los judíos siguen manteniendo esa misma actitud hostil contra él debido a la sanidad de este paralítico. Entonces, cuando uno ve esto en el Evangelio de Juan, estamos ante esa ocasión crucial en el ministerio del Señor Jesús, que con el tiempo le llevaría a la cruz, porque los judíos, los escribas, los fariseos, ya empezaron a maquinar frente al Señor Jesús. En cuanto a esta curación, a esta sanidad del paralítico de Betesda, nosotros podemos decir de este texto que solo es referida por el Evangelio de Juan, y que hay muchos detalles que han sido como velados. Por ejemplo, no sabemos a qué fiesta de los judíos se refiere el Evangelio de Juan cuando relata esto. Tampoco nos deja ver cómo supo el Señor que el paralítico llevaba 38 años en esa situación, así lo describe Juan. O si sanó a algún otro de los muchos enfermos que había allí. Y también el significado, o si es significativo el silencio en cuanto a que los discípulos no son mencionados en todo el pasaje. Sin duda, Juan lo que quiere centrar nuestra atención es en otros detalles respecto a lo que el Señor Jesús realizó, por lo menos allí en el estanque de Betesda, que para algunos es un texto algo extraño por lo que acabamos de describir. Pero mire, la primera parte de lo que ocurre en ese pasaje es que está en el estanque de Betesda, y que tenía ese estanque alrededor 5 pórticos en los que se cobijaban una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, como lo relata la Escritura. Tal vez el Señor Jesús fue allí intentando salir un poco de el ambiente asfixiante que había en el templo. La forma en que los sacerdotes habían convertido la casa del Padre en una casa de mercado, y era lo que el Señor percibía. Le desagradaba en lo más profundo de su alma. Esa actitud que él vio en medio del templo, en medio de la supuesta alabanza, adoración y del crecimiento espiritual de la época, no le gustó, porque veía que el pueblo no honraba a Dios, no adoraba a Dios. Y, estimado amigo, lo que el Señor Jesús veía en medio de esa Jerusalén es muy parecido a lo que vemos actualmente en un mundo lleno de congestión, lleno de pecado, lleno de adversidad, pero también en un mundo lleno de un evangelio liviano, donde no se está enseñando la palabra real, sino que lo mismo que ocurrió allí en Jerusalén, cuando el Señor percibe lo que está ocurriendo en medio de ese templo. A él le desagradó lo que vio. Lo único que le importaba a los judíos eran los sustanciosos beneficios económicos, lo que ocurría allí, lo que obtenían de los israelitas que iban a esa fiesta, porque esa fiesta era una fiesta muy importante y había auge de personas. Era lo que el Señor Jesús veía, aunque por supuesto intentaban ocultarlo bajo una capa de religiosidad. Era lo que hacían los religiosos de la época.
Ahora, ¿qué tenía Jesús en común con aquellos que recibían gloria los unos a los otros y no buscaban la gloria que viene de Dios, como dice Juan 5:44? Adelante, cuando el Señor Jesús lo expresa, cuando está hablando acerca de ser testigos de Cristo, cuando dice: pero ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo podía el Señor sentirse cómodo con aquellos que escudriñaban y tomaban la ley de la esperanza con un ánimo de obtener un beneficio, mas no de presentar la vida de abundancia o la vida que Dios ordenaba? Había una fachada exterior. Jugaban con las cosas sagradas, mientras que alrededor habían hombres que sufrían, hombres que necesitaban recibir palabra que vivificara sus vidas. Esos sacerdotes habían convertido la religión en un negocio muy próspero, en los que no tenían cabida las personas que se reunían alrededor de ese estanque. Si usted se da cuenta de lo que lee y del análisis que hacemos, mientras en medio del templo se está desarrollando un negocio con una fachada religiosa, en ese estanque están los enfermos, están los paralíticos, están los necesitados. En ese estanque de Betesda, ellos ni escuchaban, ni tampoco les importaba lo que ocurriera en ese templo, porque sabían que allá no estaba la solución para ellos. Pero a los del templo, a los sacerdotes de aquel entonces, tampoco les importaba los gemidos de estas personas angustiadas. Como mucho, quizás aliviaban sus conciencias cuando les entregaban algo de comer o una limosna, porque era lo que se acostumbraba en aquel momento. Entonces, de acuerdo a ese análisis, ese pórtico de Betesda, ese estanque de Betesda se convirtió en el lugar de enfermos. Aunque los líderes religiosos ignoraban la necesidad espiritual, estaban presentes en todo menos en llevar la palabra a aquel que lo necesitaba. Estimado amigo y oyente, el Señor está interesado, quiere conocer la necesidad de la gente a nivel espiritual, aún en este tiempo, que ya lo hizo Él cuando vino y entregó su vida. Pero en este momento está interesado en buscar a aquellas personas que, como en el estanque de Betesda, se centran, se posan allí, necesitados de la palabra del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, como personas que tenemos la palabra de vida, es allí, a esos estanques, estimado amigo, estimado oyente, a los que debemos ir para hablar a aquellos hombres y mujeres inválidos, quizás no físicamente, pero sí inválidos del alma, con una necesidad espiritual impresionante, grande. Ese es nuestro llamado. Y allí en ese estanque de Betesda había una multitud de enfermos, donde dice la Biblia que ellos esperaban el movimiento del agua. El apóstol Juan nos detalla la creencia popular que había surgido en relación con ese estanque allá en Betesda, y que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Y la tradición, o lo que se creía, es que un ángel descendía de tiempo en tiempo, como dice la palabra, a ese estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendiera a ese estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, no debemos pensar que esa creencia fuera cierta, o al menos no hay nada en el texto que nos haga pensar que el evangelista, es decir, el autor del libro, es decir, el apóstol Juan, la apoye. Él está escribiendo
sencillamente lo que creía la gente y la tradición de ese estanque. Él incluye esa explicación para dar sentido a ese pasaje bíblico, porque eso era lo que él creía, y era lo que creía el paralítico al que sanó el Señor Jesús, y otros muchos que estaban allí en una situación parecida. Pero en cualquier caso, estimado amigo, esa creencia no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si uno analiza bien y si piensa bien, el ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque, pues era cruel, porque aunque venía a sanarlos, lo hacía esporádicamente y los hacía esperar indefinidamente para, llegado el momento, obligarlos a luchar con todas sus dificultades para llegar al estanque antes que los otros cuando él movía las aguas. Entonces uno se puede imaginar el espectáculo cuando por alguna razón el agua se movía y de repente esa multitud de ciegos, cojos, paralíticos luchaban entre ellos y se arrastraban tal vez entre ellos como pudieran, golpeándose unos con otros en un esfuerzo desesperado por ser los primeros en llegar al agua. Por supuesto, uno no encuentra nada parecido en la forma en que el Señor sanó a los enfermos que le fueron presentados a lo largo de su ministerio. De hecho, cuando el Señor sana al paralítico, no hace uso de ningún estanque. Por eso es una tradición. Y como era un estanque que tenía pórticos y entraba el viento, pues era común que las aguas se movieran de vez en vez o de vez en cuando. Algunas personas creen que era la presencia de Dios allí. No, no era la presencia de Dios. Era una sencilla tradición. Era la fe de ellos. Ahora, a la vista de eso surge de modo natural, una pregunta natural de si había ocurrido realmente algún milagro en ese estanque que hubiera servido para dar continuidad a esa creencia, porque es lo que uno encuentra en el texto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué también en la actualidad hay muchos lugares de peregrinación donde la gente acude constantemente con enfermos con la esperanza de ser sanados por alguna virgen, por algún santo, por alguna tradición que se vive? Y aunque la atención de este pasaje no se centra en esa cuestión, uno puede decir que no sería de extrañar que se hubieran producido curaciones de alguna manera. Es difícil negarlo después de leer los relatos de la peregrinación que se vivía allí. Pero en este caso es imposible afirmar que los milagros fueran producidos por Dios. Lo que es evidente es que la mayoría de las sanidades que se producían allí eran por el afán de los paralíticos de salir de ese entorno. Lo mismo que se mueve en esta actualidad. Gente que peregrina a un lugar porque ya es tradición, y algunos dicen que recibieron sanidades que se producen en esos lugares, que tienen que ver especialmente en aquellos casos de enfermedades que tienen o que tenían en el sistema nervioso, es decir, manejados por una sugestión, por un efecto placebo, un efecto que no provenía del Señor. Por eso es que se desmiente lo que ocurría allí en el estanque, porque en realidad no era que estuviera la presencia de Dios en el estanque. Entonces, dos cosas: que esos paralíticos, cansados de la religiosidad, no van al templo, sino que escuchan la tradición, escuchan lo que dice la gente. La tradición del pueblo o de la calle o de lo que escuchan es que allí he escuchado que viene un ángel y cuando las aguas se mueven es que el ángel descendió, entonces el primero que llega recibe sanidad. Y esa era la tradición, y eso en comparación a nuestra actualidad significa mucho. Que hay muchas personas que caminan buscando a Dios de acuerdo a la necesidad que tienen, de acuerdo a una necesidad que tienen, llámese física, llámese emocional, llámese económica, y buscan el beneficio y corren de peregrinación en peregrinación. En cualquier caso, lo que el Señor se encontró en ese estanque de Betesda, pues fue una situación donde hay un hombre que está en un acto de enfermedad, de miseria,
tanto del cuerpo como en el alma. Y hasta cierto punto se puede comprender ese sentimiento o los sentimientos que tuvieron que haber agitado el corazón del Señor Jesús, esa sensibilidad del Señor Jesús, esa compasión del Señor Jesús a la vista de esa multitud de enfermos. ¿Cuánto ha dañado el pecado la imagen de Dios en el hombre? Entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se interesó de manera especial, y se trataba de un hombre que, dice la Escritura, que tenía 38 años, sufriendo mientras esperaba su sanidad y que nunca llegaba. Uno podría decir que era un caso extremo en esa multitud, y como se analiza en la Escritura, después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder la esperanza de recibir sanidad. O sea, aunque estaba en ese lugar donde supuestamente ocurrían milagros, el hombre había perdido la esperanza. Así se encuentran muchos inválidos espirituales, que supuestamente creen que allí hay un lugar de milagros, pero están cansados, fatigados de la vida que llevan. Entonces quedan en el peor de los mundos, en medio de esta situación. Es importante entender lo que ocurría en ese estanque. El Señor se interesa en aquella persona, se interesa en aquel hombre. Cuando el Señor Jesús inicia la conversación con este paralítico, lo primero que el Señor le dice, y que puede parecer para algunos una pregunta que sobra, porque el Señor Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor Jesús hace. De hecho, el Señor estaba abordando el problema desde su raíz. Fíjese que el Señor no le pregunta cómo te has sentido o cuánto llevas. Él, por alguna razón que no presenta Juan, dice que llevaba 38 años. Pero el Señor lo que le pregunta de entrada es: ¿quieres ser sano? Hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado, ya que ese estado les trae como la simpatía, como la lástima y como la ayuda de otros. Eso se percibe con total claridad cuando se reflexiona acerca del estado espiritual del hombre, estimado amigo. ¿Cuántos hay que, a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación, que viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas, del vacío del alma? Niegan a venir a Cristo para recibir sanidad allá espiritual, moral o en el cuerpo, y a pesar de que no se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como una excusa para no hacer nada y seguir viviendo de la misma manera en medio de los problemas. Es decir, se volvieron, o hay personas que se vuelven o que tienen una actitud así, inerte, que no crecen, que se quedaron allí en medio de ese estanque. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inicia la conversación con este hombre tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente necesitaba ser sanado. Pero fíjese usted que la pregunta del Señor Jesús, aunque fue una pregunta directa, obvia, pero directa, la respuesta de él muestra su confusión, porque él no le dice sí quiero ser sanado, sino que le dice es que no tengo quien me meta en el estanque. La respuesta de ese paralítico puso pues su frustración. Había perdido la esperanza de ser sanado y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única supuesta solución que él conocía. O sea que este hombre vivía en desánimo. No es de extrañar ese desánimo. Después de tantos años de perseverar sin descanso en lo que no solucionaba su problema, había llegado a darse por vencido, estaba vencido. ¿Cuántas personas hay hoy que se encuentran así, que ya se dieron por vencidos? Lo más grave de ese estado de este paralítico era que cuando el Señor Jesús se presentó ante él, su frustración le impedía darse cuenta que tenía delante de él la verdadera solución
a la situación que vivía. ¿Cuántas veces has tenido la solución enfrente, pero te posas y te centras en los problemas que tienes, más no en la solución que el Señor puede estar presentando? ¿Cuántas veces, estimado amigo, se nos ha presentado esto? De otro lado, también este hombre como que aprovecha la ocasión para dar rienda suelta a la amargura y de culpar a otros por la falta de interés, la falta de solidaridad para ayudarle a él a llegar a ese estanque cuando el agua se agitaba. Esa falta de amigos, de familiares, de personas interesadas en ayudarle, que se mostraban dispuestos a hacerlo. Tal vez este relato para el Señor Jesús lo que despierta es una simpatía especial por él. Lo cierto es que así somos nosotros los hombres, los seres humanos. Y eso se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que está en juego son los propios intereses personales. En esos casos ocurre como aquel de este estanque de Betesda, donde la única regla que parece que se aplica es la que cada uno peleará por lo suyo sin importar nada más, que era como la ley que se vivía en aquel entonces. Y en realidad, tal como aquí se presenta en este evangelio y en este hombre, uno puede decir que ese hombre es un símbolo de la impotencia espiritual de los hombres. Porque lo reconozcamos o no, estimado amigo, todos nosotros somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. En lo profundo de nuestro ser, nosotros sentimos el vacío, la ruina, el fracaso de nuestra lucha por lograr agradar a Dios con acciones que sean dignas de Él, y muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos y a darnos ninguna solución. Frente a esa propia debilidad, frente a esa incapacidad de otros para tal vez ayudarlo a usted, el Señor se interesa por nosotros y viene a dar su vida por nosotros. Y Pablo lo resume de una forma hermosa y de una forma maravillosa. Romanos capítulo 5, verso 6 al verso 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo esto. El Señor Jesús se dirige al paralítico para mostrarle que, a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido. Porque Él mismo tenía más poder que cualquier ángel, si era que ocurría, o cualquier agua milagrosa, y era capaz de sanarlo con una sola palabra, porque era el poder de Dios y el Hijo de Dios. Y este hombre estaba tan ciego que no lograba verlo, no lograba percibirlo, porque había ceguera espiritual, porque estaba ocupado en lo que él creía, de acuerdo a su concepto, de acuerdo a lo que había escuchado, una situación en la que podía sacar un provecho de bendición o de sanidad, pero lo que no se estaba dando cuenta era que había llegado la solución a su vida. El Señor Jesús se presentó ante ese paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas. El Señor siempre, hasta el punto de hacer los suyos. Nunca desatiende, nunca desprecia. Ese es nuestro Dios. Ahora bien, es muy probable que cuando este inválido vio al Señor Jesús, se interesa por él. Parece que pensó que ese forastero estaría dispuesto para ayudarle a llegar a tiempo, al tiempo del estanque, la próxima vez que las aguas se agitaran. Pero por sorpresa recibió, cuando él estaba en medio de esa situación, al médico eterno, al médico celestial,
sin necesidad de una intervención angelical. El paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. Básicamente tenía que confiar en el Señor Jesús. Fijémonos que en una sola frase el Señor le manda 3 cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Haría caso a ese forastero que, además de ser un desconocido, le pretendía sanar de una forma de la que él no esperaba y de la cual sus códigos ahora que tenía en medio de ese estanque no se lo permitían entender? ¡Qué desafío para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad! Pero este hombre percibe tal autoridad y el poder en las palabras del Señor Jesús que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor le mandó algo, también daba las fuerzas y la capacidad para llevar a cabo esa actividad. Esta es una enseñanza para nosotros, que no es tiempo ya de confiar en las circunstancias externas, en los supuestos estanques que vemos alrededor. Es tiempo de obedecer lo que el Señor nos manda. Y el Señor nos manda a cosas que a veces parecemos o parecen que son imposibles y que no las podemos realizar. Y fue lo que el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esas 3 cosas el paralítico no las podía hacer porque era paralítico, pero al instante ese hombre es sanado, toma su lecho y camina. De esa forma se resalta el carácter completo y repentino de esa sanidad, de esa curación que ocurrió ese día. Pero la historia no termina allí. En ese momento marcó el comienzo de una larga controversia entre el Señor Jesús y los judíos. Porque aunque uno pudiera pensar que ese milagro de sanidad tan extraordinario alegraría a todos los que estaban allí y llegarían a conocer al Señor Jesús, de hecho, pues no fue así. Este paralítico, este hombre, recibió sanidad, recibió un milagro. Fue muy extraordinario para él. Esto en realidad alegró a todo el mundo, porque todos aquellos que lo conocían, cuando lo vieron sano, imagínense el impacto y lo grande y lo poderoso que hizo el Señor. En el Evangelio de Juan, los judíos son como los caudillos del pueblo. Los ancianos, gobernantes, escribas, no la muchedumbre, sino los representantes de las naciones, o de esa nación, aquellos que como antes difícilmente se acercarían a personas como el paralítico. Sin embargo, puesto que se sentían defensoras de la verdadera religión, no tardaron en intervenir en ese momento. ¡Qué tremendo! El Señor quiere entregar una lección. Primero quiere demostrarle que Él puede realizar sanidad. Él quiere demostrarnos que Él no se basa en lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿A qué me refiero? A que el todo para este paralítico era Betesda y era ese estanque, y ahí estaba su fe. Pero aquí hay una enseñanza que el Señor irrumpe y rompe nuestra religiosidad, rompe con nuestro entendimiento que se amoldó a algo, y el entendimiento se había amoldado a esto. El entendimiento de este paralítico se había amoldado a lo que la gente creía. Esta es una enseñanza para nosotros. Si el Señor Jesús está junto a nosotros, hay bendición. Pero es necesario que a través de su palabra las vendas, la ceguera que no le permite a usted, amigo oyente, ver lo que Dios quiere hacer, se tiene que caer. Porque esa venda la tenía este paralítico. Pero ya luego, cuando se dio cuenta y cuando sus ojos fueron abiertos para entender lo que vivía, fue cuando se accionó y ocurrió lo que el Señor le había mandado hacer. Es importante que el Señor lo haga en nosotros, que el Señor lo haga en medio de nuestra vida diaria, en medio
de lo que vivimos diariamente. Nos parecemos muchas veces a este paralítico de Betesda, esperanzados en situaciones, esperanzados en lugares, esperanzados en hombres, esperanzados en situaciones externas y no en la fuente que es el Señor Jesús. Reflexionemos frente a esto. Padre, muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, por favor, a ver realmente lo que quieres, a verte realmente, Señor, a verte grande y poderosamente en nuestra vida. Señor, te pedimos que nuestros ojos espirituales hoy sean abiertos para que podamos ver lo que tú quieres hacer en nosotros, en nuestra vida. Como este paralítico en Betesda que había desgastado su vida, Señor. Y tú llegaste y transformaste su vida. Transforma tu iglesia, transfórmanos a cada uno de nosotros y ayúdanos a entender tu palabra que quiere bendecirnos y que quiere hacernos crecer diariamente. Te lo pedimos a ti hoy, eterno Padre Celestial, porque tú eres todopoderoso, tú eres grande y maravilloso, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te honramos y te bendecimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.